Sé que en el anterior video les dije que íbamos a comenzar con el storage, pero creo que la mejor opción es continuar con el dominio para que vean cómo podemos escribir el dominio sin necesidad de depender ni del storage ni del handler, sino que nos vamos a concentrar solo en la lógica. Así que vamos a ver cómo creamos nuestro dominio. Dentro de la carpeta dominio vamos a crear un paquete por cada uno de nuestros modelos. ¿Esto para qué? Porque cada uno de estos modelos va a ser un caso de uso. Estos casos de usos contienen la lógica de nuestro programa y recuerden que no debe depender ni del almacenamiento ni del handler que lo está llamando, es decir, el cliente que va a utilizar ese dominio no debe depender. Por eso quiero mostrarles cómo vamos a hacerlo acá. Así que voy a crear un directorio dentro de dominio llamado product y vamos a crear, como les digo, un directorio por cada uno de nuestros modelos. ¿Qué va a contener product? Product va a tener dos archivos, uno llamado use case, es el caso de uso, y otro llamado product. Esta es una forma de escribir código y es que en el use case vamos a tener toda la lógica que necesita nuestra aplicación y en product vamos a colocar esas interfaces que vamos o que van a utilizar aquellos componentes externos, aquellos adaptadores donde vamos a, por ejemplo, a guardar nuestra información o los handlers o clientes que van a utilizar nuestro dominio. Entonces, esta es una forma en que lo hacemos. Dependiendo del equipo de trabajo en el que estés, pueden definir cómo llamar los archivos o cómo guardar esta estructura para identificar las interfaces. Pero nosotros vamos a explicarlo aquí desde la experiencia que tenemos en EDTeam, que nos funciona muy bien, nos ha ayudado muchísimo. Así que veamos cómo lo hacemos. Lo primero que voy a hacer es crear las interfaces que necesitaría nuestro producto, ¿verdad? Entonces acá se lo voy a comentar solo para que lo tengan en cuenta, pero no es necesario cuando ustedes utilicen su código. Entonces acá serían los puertos de salida, y también podríamos tener los puertos de entrada, ¿no? Vamos a copiar y pegar. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son esas interfaces que necesitamos para que nosotros podamos trabajar? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear la interface storage. Y esta interface storage es la que me va a permitir, no lo voy a dejar pegado porque por eso el IDE me está diciendo, oye, me estás documentando algo y no está bien documentado. Aquí en storage vamos a decirle qué es lo que necesitamos nosotros para poder manejar el almacenamiento. Aquí deberíamos tener como el create, update, delete, select by, etc. Pero para hacerlo bien corto el taller vamos a utilizar solo las que de verdad necesitamos. En este caso no vamos a crear productos porque ya lo hicimos por base de datos. Sin embargo, ustedes pueden terminar la tarea. Yo les voy a dejar al final del curso unas tareitas para que mejoren este proyecto y van a poder terminar haciendo el create, el update, todo lo que necesiten, ¿ok? Yo solamente voy a utilizar el all, que este all me va a devolver todos los productos y un posible error. ¿Qué necesito también? Necesito otro que se llame by ID, que me traiga solamente un producto y un error. Ah, bueno, pero este by ID necesitaría un ID, ¿no? Que sería de tipo UID. Perfecto. Entonces observen, yo lo que estoy haciendo es creando una interfaz
que es la que tienen que implementar los sistemas de almacenamiento. No importa la base de datos, Postgres, MySQL, Mongo, Firebase, lo que sea, necesitan implementar estos dos métodos, all y byId. Así que a mí no me interesa cómo es que ellos almacenan la información o la consultan. A mí me interesa simplemente que cumplan este contrato, que tengan un método llamado all que me devuelva los productos y un posible error, o y en este caso porque tiene que tener los dos, un método que se llame byId, que reciba un UID y me devuelva un solo producto o un posible error. Eso es lo que vamos a necesitar. Luego lo veremos las interfaces de entrada. Por ahora simplemente me interesa el almacenamiento. Ahora sí, vámonos a nuestro caso de uso. ¿Cómo podemos crear nuestro caso de uso del producto? Entonces, aquí vamos a crear una estructura que va a ser nuestro caso de uso y esa estructura contiene una interfaz de tipo storage. Ahora, cada vez que necesitemos crear un nuevo caso de uso, vamos a crear esta función new que va a recibir un storage de tipo storage y nos va a devolver un caso de uso. Ese caso de uso ya vendrá con nuestra interfaz, ya ese adaptador que cumple con la interfaz, ya se lo asignamos a nuestro caso de uso. Ahora, cuando nosotros queramos devolver un solo producto, vamos a crear un método a esa estructura llamado all, y ese all me va a devolver los productos o un posible error. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a llamar a esa interface storage para que haga ese trabajo. Entonces le vamos a decir retórneme lo que me devuelve la interface storage con el método all. Perfecto. Entonces aquí estamos independizando totalmente el storage, porque miren que no me interesa saber cuál es el storage, solamente que cuando creen un nuevo caso de uso de producto, le enviamos cuál va a ser el storage. Va a ser Postgres, va a ser MySQL, va a ser Mongo, va a ser Firebase. Y cuando llamen el método all de nuestro caso de uso productos, vamos a llamar ese storage que le han inyectado y devolvemos lo que nos haya devuelto. No nos interesa cómo lo consulta, no me interesa cómo lo almacena, lo importante es que me devuelva la información. Lo mismo vamos a hacer con el byId. Este byId va a recibir un ID que es de tipo UID y me va a devolver un modelo de tipo producto o un posible error. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Lo mismo. Le decimos a la interface que nos devuelva eso. Así que ya hemos creado nuestro caso de uso y miren que no hemos colocado nuestra storage. Así que va a ser muy fácil implementar cualquier tipo de storage a este caso de uso. Ahora, ya les expliqué, vamos a comenzar a copiar y pegar simplemente para que nos rinda muchísimo. Vamos a comenzar a copiar y pegar para terminar los 4 modelos que tenemos. Así que tenemos órdenes, tenemos subscription y tenemos invoice. Listo. A todos exactamente lo mismo, ¿no? 2 archivos, un use case y un archivo llamado con el mismo nombre del paquete. Perfecto. Voy a cerrar todo esto. Lo mismo para subscription, un use case y un subscription. En invoice, un use case y un invoice. Perfecto. Voy a tratar de seguir el mismo orden, Así que después de producto creamos las órdenes. En order necesito el storage. Y este storage lo que va a tener para lo que vamos a hacer nosotros simplemente va a ser un create y un byId.
create, porque vamos a crear órdenes cuando la persona seleccione un producto que quiere comprar. Este create va a recibir una orden que sería models order y me va a retornar un posible error. Y también necesitamos que tenga un by ID, es decir, que me devuelva una orden por un ID y me va a devolver una orden o un posible error. Muy bien, ese va a ser nuestro storage. Vámonos al caso de uso, más de lo mismo. Aquí vamos a devolver simplemente el caso de uso y vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a crear la lógica para el create. Entonces, create. Este create pues va a recibir una orden y va a devolver un posible error. Pero aquí no puedo simplemente hacer esto de return use storage, create y la orden. No puedo hacer esto. Aquí no me está generando ningún error, pero hay un problema. Y es que aquí nos falta un poco de lógica. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa que la base de datos, o mejor, el sistema de almacenamiento, se encargue de crear el UID. A mí no me interesa eso. Quiero controlar el UID directamente desde mi caso de uso, es decir, hacer esa lógica. Por lo tanto, vamos a colocar que el ID va a ser un UID new. Miren que ahora el caso de uso ya tiene, en este ejemplo, ya tiene una lógica adicional. No estamos llamando simplemente el storage como lo hicimos en producto, sino que aquí sí tenemos una lógica adicional. Claro, cuando en product no tenemos un create, ¿cierto? Pero cuando lo creen, pues van a tener que utilizar esta lógica, porque está bien que el backend sea el que controle esa creación del UID. También validar cosas como que, no sé, que de pronto el producto no sea de un valor demasiado alto o muy bajo. Ese tipo de lógica iría en este dominio. Y ya simplemente una vez se haya hecho la lógica, se llama a la interface para que realice el proceso de almacenamiento. Qué bien, ¿no? Y el caso de uso de byId, que me devuelve una orden o un posible error. Este sí no tiene más lógica. Bien, ya ven que cómo crea de sencillo cada caso de uso y sus respectivas interfaces. Voy a parar el video, voy a terminar de hacer subscription e invoices y les muestro cómo queda el resultado. Bien, ya terminé de crear lo que faltaba, pero quería mostrarles unos cambios que hice y es que en create de order envíos un puntero. ¿Por qué es bueno utilizar un puntero? Porque resulta que nosotros les hacemos algunos cambios. Por ejemplo, aquí le agregamos el ID. Y es importante saber con qué ID se creó, porque eso es lo que le vamos a devolver al frontend. Y cuando el frontend creemos la orden, él sepa qué orden enviarle a PayPal. Entonces, acá utilizamos un puntero. Ese fue uno de los cambios que hice. Otro cambio que hice fue que acá en Invoice, Product ID y Subscription ID estaban como string y en realidad son UIDs. Creo que no cambié nada más. No cambié nada más. Muy bien. Y veamos entonces lo que hicimos con Subscription. En Subscription la interface es un create que recibe una suscripción y devuelve un posible error y un by email que recibe un email y devuelve el listado de suscripciones de ese email. Veamos el caso de uso. Más de lo mismo, creando el caso de uso con una interface storage, la creación del caso de uso inyectándole el adaptador que utiliza ese storage. Aquí recibimos una suscripción. Observen lo siguiente, aquí sí estamos haciendo bastante lógica, ¿no? Creé unas constantes de mes y año, así que creamos unos meses iniciando con un solo mes y
Si el tipo de suscripción es anual, los meses van a ser los 12 meses. ¿Qué hacemos con la suscripción? Le damos un ID, le decimos que comienza la suscripción el día de hoy, que termina dentro de N meses, ¿cierto? 1 o 12, y que obviamente comienza como activo. Luego le decimos al storage que almacene esa información. Y para el email, simplemente que devuelva el email. Perfecto. ¿Qué hicimos en el invoice? El invoice tiene un create para crear la factura y un by email para devolver las facturas. Así que acá en el use case tenemos el store, la estructura con su interface, el new. Tenemos el create. El create tiene una lógica acá donde dice que si la orden es de tipo suscripción, debemos recibir este subscription ID. Y creamos la factura dándole un ID, el email, la fecha de hoy, que es la factura, si es producto o no, si es suscripción o no, el precio y el product ID si es que lo llega a tener. Devolvemos, almacenamos y acá en by email devolvemos todas las facturas del email. Muy bien, esta clase fue un poquito más larga, pero ya hicimos todo el dominio. Y miren que no hemos necesitado absolutamente nada del storage. Aquí si nosotros intentamos compilar, nos va a compilar sin problema. Incluso el mismo IDE nos está diciendo que no hay problema, porque nosotros estamos solamente utilizando estas interfaces. No me interesa cómo le inyectamos esas interfaces, que eso ya va a ser una lógica aparte. Pero por ahora simplemente ya tenemos nuestro dominio y ahora sí vamos a comenzar con el almacenamiento, ¿ok? Así que vamos a comenzar con él.